El calor de Guadalajara en julio de 1944 había convertido la tierra en cemento agrietado. Yo tenía 23 años, las manos curtidas por el campo y una sed que me quemaba la garganta como brasas vivas. Mi familia necesitaba agua. El viejo pozo de la hacienda Los Sauces llevaba semanas sin usarse, pero era nuestra última esperanza. Me até una cuerda a la cintura, tomé el cubo oxidado y me acerqué al borde circular de piedras sueltas. No imaginaba que ese sería el último momento en que vería el mundo como lo conocía. La tierra cedió bajo mis pies sin aviso. Un segundo estaba parado sobre el borde, y al siguiente, el vacío me tragó entero. Caí gritando mientras las paredes de tierra húmeda me arañaban la piel. El descenso pareció eterno, como si el infierno mismo me estuviera jalando hacia sus entrañas. Cuando finalmente golpeé el fondo, el sonido fue inconfundible, el chasquido seco de mis huesos rompiéndose contra la roca. El dolor me atravesó el cuerpo como electricidad, y por un instante deseé que la oscuridad me consumiera por completo. Desperté empapado en mi propia sangre, con las piernas dobladas en ángulos imposibles. La cuerda se había soltado durante la caída. Arriba, 22 metros más arriba, un círculo de luz diurna me recordaba que el mundo seguía existiendo. Grité hasta quedar sin voz. Lloré hasta que las lágrimas se secaron en mi rostro sucio. Nadie vino. Nadie me escuchó. El pozo era una tumba vertical, y yo acababa de convertirme en su prisionero. Los primeros 3 días fueron de negación pura. Me convencí de que alguien vendría, que mi padre notaría mi ausencia, que buscarían en el pozo. Pero el silencio se hizo más denso con cada hora que pasaba. El hambre llegó primero, seguida de una sed tan intensa que mi lengua se hinchó dentro de mi boca. Fue entonces cuando entendí la verdad. Si quería sobrevivir, tendría que hacer cosas que jamás imaginé posibles. Esta es la historia de 24 días en el abismo. 24 días donde la muerte me visitó cada noche y yo aprendí a mirarla a los ojos sin parpadear. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes, y lo que voy a contarte no es una leyenda ni un cuento exagerado por el tiempo. Es el testimonio exacto de cómo un hombre puede descender a lo más profundo de la desesperación y aún así encontrar la fuerza para no rendirse. En 1944, Guadalajara atravesaba la peor sequía en décadas. Los campos estaban muertos, el ganado moría de sed, y las familias rezaban por lluvia que nunca llegaba. Mi familia, como tantas otras, dependía de pozos antiguos que se hundían en las entrañas de la tierra. Ese día de julio, mientras el sol convertía el aire en vidrio fundido, decidí bajar al pozo abandonado de la hacienda. Era profundo, oscuro, pero había rumores de que todavía contenía agua en el fondo. Me preparé con la confianza de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Até una cuerda gruesa alrededor de mi cintura, tomé el cubo de metal que habíamos usado 1000 veces antes y caminé hacia el círculo de piedras que rodeaba la entrada del pozo. Las piedras estaban sueltas por el tiempo y la falta de mantenimiento. Debí haberlo notado. Debí haber sido más cuidadoso, pero el destino tiene maneras crueles de enseñarnos humildad. Cuando mi pie presionó el borde, la tierra simplemente desapareció bajo mi peso. No hubo advertencia, no hubo segundo para reaccionar. Solo el vacío que me engulló, mientras mis manos intentaban agarrarse de algo, de cualquier cosa. La caída fue una eternidad comprimida en 3 segundos. 22 metros de oscuridad pura, antes de que mi cuerpo se estrellara contra el fondo rocoso, con una fuerza que me arrebató el aliento y quebró mis huesos como ramas secas. Lo que viene a continuación es el relato más honesto que puedo dar de esos 24 días. No voy a endulzar la verdad ni a omitir los momentos donde mi humanidad se redujo a instintos animales de supervivencia. Te voy a contar cómo bebí cosas que ningún hombre debería beber, cómo comí criaturas que encontraba en la oscuridad, y cómo mantuve mi cordura conversando con fantasmas que solo existían en mi mente rota.
Antes de comenzar, te pido que te suscribas a este canal si quieres seguir escuchando historias de supervivencia real. Dale like si esta introducción ya te atrapó y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que, como yo, creen que el espíritu humano puede soportar lo imposible. Ahora sí, déjame llevarte al fondo de ese pozo, donde aprendí que sobrevivir no es lo mismo que vivir. El primer pensamiento coherente que tuve después del impacto fue simple y aterrador. No puedo mover las piernas. Yacía boca arriba sobre rocas filosas que se clavaban en mi espalda, mirando hacia ese círculo de luz que parecía estar a kilómetros de distancia. El dolor era tan intenso que mi cerebro tardó varios minutos en procesarlo completamente. Cuando finalmente lo hizo, grité con una fuerza que no sabía que poseía. El sonido rebotó contra las paredes de piedra y regresó a mí multiplicado, como si el pozo mismo se burlara de mi agonía. Intenté incorporarme usando los brazos, pero el movimiento hizo que algo en mi pierna derecha se desplazara de forma antinatural. El dolor me arrancó otro grito, este más agudo, más desesperado. Miré hacia abajo y lo que vi me heló la sangre. Mi pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que desafiaba la anatomía humana y la derecha tenía una hinchazón que crecía por segundos. El hueso de la tibia derecha había perforado la piel cerca del tobillo y la sangre comenzaba a formar un charco oscuro sobre las piedras húmedas. Me quedé mirando esa imagen durante un tiempo que no puedo medir, tratando de convencer a mi mente de que ese cuerpo roto era realmente mío. La cuerda que me había atado a la cintura yacía a mi lado, completamente suelta. El nudo se había deshecho durante la caída, o quizás nunca lo até correctamente. Esa cuerda era mi única conexión con el mundo de arriba, mi boleto de regreso a la vida. Y ahora no era más que un trozo inútil de fibra. La tomé entre mis manos temblorosas y la examiné como si pudiera encontrar alguna magia oculta en sus hebras deshilachadas. No había nada, solo la evidencia de mi propio error fatal. Comencé a gritar pidiendo ayuda. Llamé a mi padre, a mi hermano Javier, a los trabajadores de la hacienda. Grité los nombres de vecinos que vivían a kilómetros de distancia. Mi voz se quebraba con cada llamado, mezclándose con sollozos que no podía controlar. Grité hasta que mi garganta se convirtió en papel de lija, hasta que cada palabra salía acompañada de un sabor metálico a sangre. El eco me devolvía mis propias súplicas distorsionadas, creando un coro fantasmal de desesperación que llenaba el pozo entero. Pero arriba, en el mundo real, nadie respondía. El silencio que seguía a cada grito era más ensordecedor que el vacío mismo. Cuando finalmente me quedé sin voz, comencé a examinar mi prisión con más atención. El pozo tenía aproximadamente 3 metros de diámetro en el fondo. Las paredes eran de piedra irregular mezclada con tierra compactada, demasiado lisas para escalar incluso si mis piernas funcionaran. Había raíces pequeñas que sobresalían en algunos puntos, pero cuando intenté jalar una para probar su resistencia, se desprendió fácilmente dejando un rastro de tierra suelta que cayó sobre mi rostro. El fondo estaba cubierto de rocas de diferentes tamaños, algunas afiladas como cuchillos, otras redondeadas por años de exposición al agua que alguna vez llenó este lugar. Busqué agua desesperadamente. Mi lengua ya estaba seca como cuero viejo, y el sabor a polvo y sangre se había apoderado de mi boca. Pasé las manos por cada centímetro del suelo rocoso, buscando algún charco, alguna humedad, cualquier cosa. Encontré una pequeña grieta entre 2 piedras grandes donde se acumulaba algo de humedad. No era agua propiamente dicha, sino más bien tierra mojada que goteaba un líquido turbio. Acerqué mi rostro y lamí la superficie húmeda de la roca. El sabor era terrible, una mezcla de tierra, moho y algo químico que no podía identificar. Pero era líquido, y en ese momento era vida. La luz del día comenzó a debilitarse gradualmente.
Ver cómo ese círculo luminoso en lo alto se transformaba de blanco brillante a naranja, luego a rojo y finalmente a negro absoluto, fue la experiencia más aterradora de mi vida hasta ese momento. Con la oscuridad llegó un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Mi ropa, empapada en sudor y sangre, se convirtió en una segunda piel helada que me hacía temblar incontrolablemente. El temblor agitaba mis piernas rotas, y cada sacudida involuntaria enviaba oleadas de agonía a través de mi cuerpo destrozado. Pero lo peor no era el frío ni el dolor. Lo peor eran los sonidos. Cuando la oscuridad fue completa, el pozo cobró vida con ruidos que nunca había escuchado antes. Había rasguños contra la piedra, como si algo con garras trepara las paredes. Escuchaba goteos irregulares que no seguían ningún patrón, apareciendo y desapareciendo sin razón. Había chirridos agudos que podían ser murciélagos o ratas, o algo peor. Y luego estaba ese sonido constante, casi imperceptible. Un susurro que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra, como si el pozo respirara. Intenté mantener la calma razonando conmigo mismo. Era un hombre educado, había terminado la escuela primaria. Sabía que los sonidos en la oscuridad siempre parecen más amenazantes de lo que realmente son, pero el miedo primitivo no entiende de razones. Cada crujido me hacía imaginar criaturas reptando hacia mí. Cada movimiento de aire me convencía de que algo se acercaba en la oscuridad. Apreté los puños y me obligué a cantar una canción que mi madre solía cantarme de niño. Mi voz rota apenas podía mantener la melodía, pero el sonido familiar me ayudó a anclarme a la realidad, a recordar que todavía era Miguel Ángel Reyes, no solo un animal herido esperando morir en un agujero. La primera noche se extendió como una tortura interminable. El dolor en mis piernas pulsaba con cada latido de mi corazón, creando un ritmo de agonía que marcaba el paso del tiempo. Intenté encontrar una posición donde el sufrimiento fuera tolerable, pero cada movimiento empeoraba las cosas. Finalmente me rendí y me quedé completamente inmóvil, mirando hacia esa oscuridad absoluta donde antes había estado el círculo de luz. Las lágrimas corrían por mis sienes hacia mis orejas, y me pregunté si alguien en mi familia ya estaría buscándome. Me pregunté si mi padre habría notado que el cubo faltaba. Me pregunté si alguna vez verían lo suficientemente bien para mirar dentro de este pozo maldito. Cuando finalmente llegó el amanecer, la luz regresó tan gradualmente que al principio pensé que estaba alucinando. Ver ese círculo pasar de negro a gris pálido, luego a azul claro, fue como presenciar un milagro. Lloré de alivio al darme cuenta de que había sobrevivido la noche. Pero con la luz también llegó la realización completa de mi situación. Bajo la claridad del día pude ver exactamente cuán mal estaban mis piernas. La hinchazón había duplicado su tamaño durante la noche, y la piel había adquirido tonos púrpuras y negros que gritaban infección. El hueso que sobresalía de mi tobillo derecho estaba cubierto de sangre seca y tierra. Si no salía de aquí pronto, no sería el hambre ni la sed lo que me mataría. Sería la gangrena devorando mi carne viva. Pasé todo el segundo día gritando a intervalos, conservando mi voz dañada pero negándome a rendirme. Entre los gritos, escuchaba atentamente cualquier señal de vida en la superficie. Pájaros cantaban a la distancia. El viento soplaba sobre la boca del pozo, creando un silbido bajo y constante. Una vez, escuché lo que podría haber sido voces humanas, pero estaban tan lejos que no podía estar seguro. Grité con renovada desesperación hacia ese sonido fantasma, rasgando lo que quedaba de mi garganta, pero las voces, si realmente existieron, nunca se acercaron más. El tercer día fue cuando la sed se transformó de incomodidad a tortura absoluta. Mi lengua se había convertido en un pedazo de madera hinchado que apenas cabía en mi boca. Los labios se me agrietaron tan profundamente que cada vez que intentaba abrirlos, sentía la piel rasgarse y el sabor ferroso de sangre fresca. La pequeña grieta donde había encontrado humedad el primer día se había secado por completo.
Pasé horas raspando con mis dedos otras fisuras en las rocas, buscando desesperadamente alguna gota de líquido. Mis uñas se partieron hasta el lecho ungueal, dejando mis dedos sangrando, pero encontré otra área húmeda cerca de la base de la pared norte. Esta vez no me detuve a pensar en el sabor. Presioné mi rostro contra la piedra fría y lamí como un animal sediento. El líquido era espeso, casi viscoso, y tenía un sabor que me hizo arcadas. Pero lo tragué todo, cada gota amarga que pude extraer de esa roca maldita. Cuando terminé, mi estómago se retorció violentamente y vomité lo poco que había consumido, perdiendo aún más líquido precioso. Me quedé ahí, jadeando sobre mi propio vómito, sintiendo cómo la desesperación se instalaba en mi pecho como un puño apretado. Entendí entonces que el agua de las rocas no sería suficiente. Necesitaba otra fuente, y la única disponible era la que mi propio cuerpo producía. La idea me repugnaba completamente. Había escuchado historias de marineros náufragos que habían hecho eso, pero siempre pensé que eran exageraciones, cuentos de terror para asustar a los niños. Sin embargo, ahí estaba yo, enfrentando la misma decisión imposible. Esperé hasta que la necesidad fue tan intensa que ya no podía pensar con claridad. Entonces, temblando de asco y vergüenza, oriné en el cubo oxidado que milagrosamente había quedado a mi lado después de la caída. El líquido era oscuro, casi anaranjado, señal de mi deshidratación severa. Lo miré durante largos minutos, luchando contra cada instinto que me decía que esto era una locura. Finalmente, cerré los ojos y bebí. El primer sorbo casi me hizo vomitar instantáneamente. Era caliente, salado, con un sabor acre que quemaba mi garganta destrozada. Pero lo mantuve abajo usando pura fuerza de voluntad. Bebí todo lo que pude producir, llorando de humillación mientras lo hacía. Cuando terminé, me acurruqué contra la pared del pozo y lloré como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Lloré por mi dignidad perdida, por la distancia inmensa entre el hombre que había sido 3 días atrás y la criatura desesperada en la que me había convertido. Pero seguía vivo. Eso era lo único que importaba ahora. El hambre llegó al 4.º día con una ferocidad que no anticipé. Los calambres en mi estómago eran tan intensos que rivaliza con el dolor de mis piernas rotas. Mi cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo, y podía sentir cómo mi fuerza disminuía con cada hora que pasaba. Necesitaba comida, cualquier cosa que pudiera darme energía. Durante el día, cuando la luz entraba en el pozo, comencé a observar las paredes con nueva atención. Había pequeños agujeros y grietas por todas partes, el tipo de lugares donde los insectos buscan refugio de la luz y el calor. Metí mis dedos ensangrentados en cada apertura que encontraba al alcance. En la tercera grieta, sentí algo moverse contra mi piel. Retiré la mano instintivamente, pero luego me obligué a meterla de nuevo. Esta vez cerré mi puño alrededor de algo pequeño y duro, que se retorcía violentamente. Lo saqué rápidamente y lo sostuve frente a mis ojos. Era un escarabajo negro del tamaño de mi pulgar, con un caparazón brillante que reflejaba la luz tenue del pozo. Sus patas se movían frenéticamente en el aire, buscando escape. Lo miré durante un largo momento, sintiendo náuseas ante lo que estaba a punto de hacer. No lo pensé más. Cerré los ojos y me lo metí en la boca. El caparazón crujió entre mis dientes como una nuez dura. El interior era blando y liberó un líquido que sabía a tierra podrida, mezclada con algo químico y amargo. Casi lo escupo inmediatamente, pero me obligué a masticar y tragar. Sentí cómo bajaba por mi esófago, todavía moviéndose débilmente. Mi estómago se rebeló, pero esta vez logré mantenerlo abajo. Había cruzado otra línea invisible que separaba al humano del animal. Ya no quedaba mucho de mi antigua dignidad, pero al menos tenía algo en mi estómago. Esa primera comida, si puede llamarse así, abrió una compuerta. Pasé las siguientes horas buscando más insectos con obsesión maníaca. Encontré arañas pequeñas que dejaban un sabor metálico en mi lengua. Descubrí gusanos blancos y gordos en la tierra húmeda cerca de la base.
que se retorcían violentamente cuando los arrancaba de sus túneles. Estos eran aún peores que los escarabajos porque podía sentir cada movimiento mientras los masticaba, pero también eran más sustanciosos, más llenos de proteínas que mi cuerpo desesperado necesitaba. Comí todo lo que pude encontrar, transformándome en un cazador primitivo en el fondo de mi prisión vertical. Las noches se hicieron cada vez más difíciles de soportar. Sin el sol para calentar las piedras, el frío se volvía tan intenso que mis dientes castañeaban sin control. Intenté cubrirme con mi camisa rasgada, pero la tela delgada no ofrecía protección real contra la humedad helada que emanaba de las paredes. El frío agravaba el dolor en mis piernas, haciendo que los huesos rotos palpitaran con un ritmo constante y enloquecedor. Comencé a tener fiebres durante la noche, temblando violentamente mientras mi temperatura subía y bajaba sin control. Sabía que era señal de infección, que mi cuerpo estaba luchando una batalla que probablemente perdería. Durante una de esas noches febriles, alrededor del 6º o 7º día, comencé a escuchar voces. Al principio pensé que finalmente había llegado el rescate. Me incorporé tan rápido como pude, ignorando el dolor explosivo en mis piernas, y grité hacia arriba con lo que quedaba de mi voz. Pero las voces no venían de arriba, venían de las paredes mismas del pozo, susurros que se arrastraban sobre la piedra como serpientes invisibles. Hablaban en español, pero las palabras no tenían sentido. Frases fragmentadas que se disolvían antes de que pudiera captar su significado completo. Entendí entonces que mi mente estaba comenzando a quebrarse. La soledad, el dolor constante, la deshidratación y el hambre estaban cobrando su precio psicológico. Pero saber que las voces no eran reales no las hacía menos aterradoras. Algunas noches juraba que podía ver figuras moviéndose en la oscuridad del pozo, sombras más oscuras que la negrura circundante. Una vez, estuve completamente convencido de que mi hermano Javier estaba parado junto a mí, tan real que podía oler el tabaco de su pipa. Le hablé durante horas, contándole todo mi sufrimiento, rogándole que fuera a buscar ayuda. Cuando llegó la mañana, y la luz reveló que estaba completamente solo, el golpe de realidad fue devastador. Perdí la cuenta exacta de los días después del primero semana. Cada jornada se fundía con la siguiente en un ciclo interminable de dolor, hambre, sed y delirio. Había momentos de lucidez donde podía pensar con claridad, donde podía recordar quién era y por qué debía seguir luchando. Pensaba en mi madre, en cómo su corazón se rompería si no regresaba. Pensaba en mi prometida Rosa, en la vida que habíamos planeado juntos, en los hijos que nunca tendríamos si moría en este agujero. Esos pensamientos me daban fuerza para buscar un insecto más, para beber otro sorbo de mi propia orina, para sobrevivir una noche más en la oscuridad helada. Mi cuerpo se estaba pudriendo vivo. Podía olerlo, ese hedor dulzón y nauseabundo que emanaba de mis piernas destrozadas. La infección había avanzado más allá de cualquier punto de retorno. La piel alrededor de las fracturas se había vuelto negra y supuraba un líquido amarillento que atraía moscas desde la superficie. Esas moscas se convirtieron en otra fuente de alimento. Las atrapaba con movimientos torpes cuando se posaban sobre mis heridas, y me las comía vivas, sintiendo cómo zumbaban dentro de mi boca antes de tragarlas. Cada mosca era una pequeña victoria, una muestra más de proteína que mantenía mi corazón latiendo un día adicional. Desarrollé una rutina para mantener algo de cordura. Cuando el círculo de luz aparecía arriba, comenzaba mi cacería matutina de insectos. Había aprendido dónde encontrarlos, bajo las piedras sueltas que podía mover, en las grietas profundas de las paredes, enterrados en la tierra húmeda. Descubrí que las arañas salían al anochecer, entonces esperaba pacientemente con la mano extendida cerca de sus escondrijos. Cuando sentía las patas delgadas caminar sobre mi piel, cerraba el puño rápidamente. Algunas me mordían, dejando ronchas rojas que ardían durante horas.
pero el veneno de esas arañas pequeñas no era suficiente para matarme. Nada iba a matarme. Ya había decidido eso. Las alucinaciones se volvieron más elaboradas y convincentes. Una tarde, mi padre apareció en el borde del pozo mirando hacia abajo. Lo vi con tanta claridad que podía distinguir las arrugas profundas alrededor de sus ojos, la forma exacta de su bigote canoso. Le grité con desesperación rogándole que bajara una cuerda, que me sacara de este infierno. Él solo me miraba con una expresión triste y movía la cabeza lentamente. Luego se dio vuelta y se alejó. Lloré tan fuerte que me dolieron las costillas. Cuando recuperé la compostura lo suficiente para mirar hacia arriba nuevamente, el borde del pozo estaba vacío. Nunca había estado nadie ahí. Mi mente me estaba jugando trucos cada vez más crueles, pero no todas las visiones eran atormentadoras. Algunas noches, cuando la fiebre era especialmente alta, veía a mi abuela María sentada junto a mí en el fondo del pozo. Ella había muerto cuando yo tenía 12 años, pero aparecía tan vivida como si todavía respirara. Me cantaba las mismas canciones de cuna que recordaba de mi infancia, y su voz tenía el poder de calmar el dolor que ninguna otra cosa podía tocar. Hablábamos durante horas sobre todo y nada. Me contaba historias de su juventud, de cómo había sobrevivido la revolución escondida en un granero durante semanas. Sus palabras fantasmales me recordaban que mi familia tenía sangre de sobrevivientes, que la rendición no estaba en nuestro vocabulario. Alrededor de lo que estimé, era el día 12 o 13. Hice un descubrimiento que cambió todo. Mientras buscaba insectos en una sección de la pared que no había explorado completamente, mi mano encontró algo diferente. Era una grieta más grande de lo normal, lo suficientemente ancha para meter mi brazo completo. Dentro, mis dedos tocaron algo frío y metálico. Con cuidado extremo, lo jalé hacia afuera. Era una lata oxidada, probablemente dejada ahí décadas atrás por algún trabajador. La etiqueta estaba completamente borrada, pero cuando la agité, escuché líquido moviéndose dentro. Mis manos temblaban tanto de emoción que casi la dejo caer. Golpeé la tapa contra una roca afilada repetidamente, hasta que finalmente se dio con un chasquido metálico. El olor que salió era agrio y extraño, pero no me importó. Incliné la lata hacia mi boca y bebí. El líquido era espeso, probablemente algún tipo de conserva de frutas que se había fermentado con los años. Sabía horrible, como vinagre mezclado con azúcar podrida, pero era líquido real, no orina reciclada ni agua sucia de las rocas. Bebí hasta vaciar la lata completamente, sintiendo cómo el líquido bajaba por mi garganta destruida como un bálsamo milagroso. Esa lata me dio fuerzas renovadas. Mi estómago, aunque se retorció violentamente durante las siguientes horas por el contenido fermentado, finalmente había recibido algo sustancial. Comencé a explorar las paredes con nueva determinación, buscando otras grietas profundas que pudieran esconder tesoros olvidados. No encontré más latas, pero descubrí algo igual de valioso. Raíces, no las raíces pequeñas y frágiles que se desprendían fácilmente, sino raíces gruesas que penetraban profundamente en la tierra compactada. Arranqué pedazos con mis dientes, masticando la fibra dura hasta extraer cada gota de humedad. Sabían a tierra pura, pero contenían agua, y eso era lo único que importaba. La soledad era un enemigo tan mortal como el hambre o la sed. Había momentos donde el silencio del pozo se volvía tan opresivo que quería arrancarme los oídos. Para combatirlo, comencé a hablar en voz alta constantemente. Me contaba historias a mí mismo, recreaba conversaciones enteras con personas que conocía, recitaba oraciones que había aprendido de niño. Mi voz se había transformado en algo irreconocible, un graznido áspero que apenas sonaba humano, pero el acto mismo de hablar me recordaba que todavía existía como persona pensante.
No era solo un animal moribundo en un agujero. Era Miguel Ángel Reyes, y tenía historias que contar, recuerdos que preservar, una vida que defender. Hubo un momento, creo que fue durante la segunda semana, cuando estuve muy cerca de rendirme. El dolor se había vuelto tan constante y abrumador que ya no podía recordar cómo se sentía no sufrir. Mis piernas eran 2 troncos de carne podrida que apenas reconocía como parte de mi cuerpo. La infección había subido por mis muslos, creando líneas rojas que marcaban el avance de la sepsis hacia mi corazón. Sabía lo que eso significaba. Había visto a hombres morir de gangrena durante la epidemia de tifoidea de 1938. Una vez que las líneas rojas llegaban al torso, el final estaba cerca. Esa noche, acostado en la oscuridad absoluta, tomé una decisión. Dejaría de luchar. Cerraría los ojos y simplemente me permitiría deslizarme hacia la nada. Sería fácil. El dolor se detendría. La sed terminaría. Ya no tendría que comer insectos, ni beber mi propia orina, ni soportar el frío nocturno que hacía que mis huesos sintieran que se partían desde adentro. La paz eterna me llamaba con una voz suave y seductora. Cerré los ojos, crucé las manos sobre mi pecho y esperé a que la muerte viniera a recogerme. Pero entonces escuché algo, un sonido que no había oído en días, quizás semanas. Era un ladrido, distante pero inconfundible. Un perro ladraba en algún lugar sobre la superficie. El sonido llegaba débil y distorsionado por la distancia, pero era real. No era una alucinación ni un truco de mi mente enferma. Era evidencia concreta de que el mundo todavía existía allá arriba, de que la vida continuaba más allá de los límites de mi prisión vertical. Si había un perro, había gente cerca. Y si había gente cerca, todavía existía la posibilidad, por más delgada que fuera, de que alguien me encontrara. Abrí los ojos en la oscuridad y tomé una respiración profunda y temblorosa. La decisión de rendirme se evaporó tan rápidamente como había llegado. Tenía que seguir luchando, no por mí, sino por todos los que me amaban y me esperaban arriba. Por mi madre que probablemente rezaba por mí cada noche. Por Rosa que había prometido esperarme para casarnos en la primavera. Por Javier que me había enseñado a nunca abandonar sin importar las probabilidades. Grité hacia el círculo invisible de cielo nocturno con toda la fuerza que pude reunir. Mi voz rota apenas produjo un sonido audible, pero el esfuerzo mismo fue un acto de desafío contra la muerte que acechaba en cada sombra del pozo. Los días se convirtieron en una sopa espesa de tiempo donde pasado, presente y futuro se mezclaban sin distinción clara. Ya no podía confiar en mis propios recuerdos. ¿Había estado aquí 3 semanas o 3 meses? El pozo siempre había sido mi hogar, y los recuerdos de la superficie eran solo fantasías elaboradas que mi cerebro había construido para protegerme. Hubo momentos donde estuve genuinamente convencido de que nunca había existido un mundo más allá de estas paredes de piedra, que siempre había sido una criatura que vivía en la oscuridad alimentándose de insectos y raíces. Mis piernas ya no parecían humanas. La carne se había vuelto de un color gris verdoso que brillaba débilmente en la penumbra. Pedazos de piel muerta se desprendían en láminas grandes cuando las tocaba accidentalmente. El olor era tan intenso que ya no lo registraba conscientemente. Se había convertido en parte del aire que respiraba. Larvas de mosca habían comenzado a crecer en las heridas más profundas, gusanos blancos y gordos que se retorcían en mi carne podrida. Al principio me llenaban de horror y trataba de arrancarlos con dedos temblorosos. Pero luego recordé algo que mi abuelo me había contado sobre la guerra. Los gusanos solo comen tejido muerto, limpian las heridas y previenen que la infección se propague. Dejé de removerlos. Se convirtieron en mis aliados involuntarios en la batalla contra la gangrena que amenazaba con matarme. El hambre había alcanzado un nivel donde mi cuerpo comenzaba a consumir sus propios músculos. Podía sentir cómo mi masa se derretía día tras día. Los huesos de mis costillas
sobresalían como las varillas de una jaula. Mis brazos, que alguna vez fueron fuertes por años de trabajo en el campo, ahora parecían ramas secas cubiertas con piel pergamino. Cuando tocaba mi rostro, los pómulos estaban tan prominentes que parecía una calavera viviente, pero seguía cazando insectos con determinación obsesiva. Cada escarabajo, cada araña, cada gusano era combustible precioso para mantener mi corazón latiendo un día más. Desarrollé técnicas más sofisticadas para capturar mi comida. Aprendí a quedarme completamente inmóvil durante horas, con la mano extendida cerca de las grietas donde los insectos emergían al atardecer. Mi paciencia era recompensada cuando un ciempiés largo y grueso caminaba sobre mi palma. Lo atrapaba rápidamente y me lo metía en la boca antes de que pudiera escapar. Los ciempiés eran los mejores hallazgos, carnosos y llenos de líquido. También descubrí que si orinaba en un área específica del suelo, las hormigas llegaban en grupos grandes durante la noche. Esperaba pacientemente hasta que había suficientes. Luego pasaba mi mano sobre ellas, recogiendo docenas a la vez. El sabor ácido de las hormigas era desagradable, pero en cantidad proporcionaban nutrición real. Una tarde, mientras el sol estaba en su punto más alto y la luz en el pozo era lo más brillante posible, vi mi sombra proyectada en la pared. La figura que vi me dejó sin aliento. No podía ser yo. La sombra mostraba a un esqueleto retorcido, con extremidades dobladas en ángulos grotescos, la cabeza demasiado grande para el cuerpo demacrado. Me quedé mirando esa silueta durante un tiempo interminable, tratando de reconciliar esa imagen monstruosa con mi sentido de identidad. ¿Cuándo había dejado de ser humano? ¿En qué momento exacto había cruzado la línea que separaba al hombre de la bestia? Pero entonces recordé algo crucial. Las bestias no se cuestionan su propia naturaleza. El hecho mismo de que pudiera hacer esa pregunta significaba que todavía quedaba humanidad en mí. Puede que mi cuerpo se hubiera reducido a ruina y descomposición, pero mi mente, aunque agrietada y fragmentada, aún funcionaba. Aún podía razonar, recordar, sentir emociones complejas más allá del simple instinto de supervivencia. Me aferré a ese pensamiento como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante. Era mi último anclaje a la persona que había sido antes de caer en este abismo. Las visitas de mi abuela María se hicieron más frecuentes durante lo que estimé era la tercera semana. Aparecía casi todas las noches ahora, materializándose en la oscuridad con una luz suave que parecía emanar de su propia forma. Sabía que era una alucinación, un producto de mi cerebro hambriento y deshidratado, pero su presencia traía consuelo genuino. Me hablaba sobre la resistencia de nuestra familia, sobre cómo los reyes nunca se rendían, sin importar las adversidades. Me contó historias que había olvidado, detalles de mi infancia que estaban enterrados en lo profundo de mi memoria. Su voz era exactamente como la recordaba, cálida, firme, llena de amor incondicional. Una noche, durante una de nuestras conversaciones fantasmales, le pregunté si iba a morir en este pozo. Ella sonrió con esa expresión sabia que siempre tenía cuando sabía algo que yo desconocía. «Mijo», me dijo con ternura, «todos morimos eventualmente. La pregunta no es si vas a morir aquí, sino si vas a rendirte antes de que llegue tu hora». Sus palabras resonaron en mi pecho como campanas de iglesia. Tenía razón. La muerte vendría cuando tuviera que venir. Pero mientras mi corazón siguiera latiendo, mientras mis pulmones siguieran expandiéndose, no tenía derecho a rendirme. La vida era un regalo demasiado precioso para desperdiciarlo en desesperación pasiva. Esa conversación me dio fuerzas renovadas. Comencé a hacer ejercicios con mis brazos, levantando rocas pequeñas repetidamente para mantener algo de fuerza muscular. Mis piernas eran inútiles. Probablemente quedarían así para siempre incluso si lograba salir de aquí. Pero mis brazos funcionaban. Si alguna vez llegaba el rescate, necesitaría la fuerza para agarrarme de una cuerda. No iba a fallar en el último momento por falta de preparación. Entre los ejercicios, practicaba gritar.
Mi voz había mejorado ligeramente después de días de descanso vocal forzado y necesitaba estar listo para hacer ruido si escuchaba movimiento en la superficie. El agua seguía siendo mi mayor desafío. Las raíces que había encontrado se estaban secando a medida que avanzaba la temporada de sequía. Cada vez extraía menos humedad de ellas. Me vi forzado a depender casi completamente de reciclar mi propia orina. Un ciclo degradante que se volvía menos efectivo cada día. El líquido que producía era cada vez más oscuro, más concentrado, más difícil de tragar. Sabía que eventualmente mi cuerpo no podría producir nada más, y cuando ese momento llegara, el reloj final comenzaría su cuenta regresiva. Calculé que me quedaban quizás 3 o 4 días antes de alcanzar ese punto de no retorno. Fue durante lo que debió ser el día 22 o 23 cuando escuché algo que me heló la sangre. Eran voces humanas reales, no alucinaciones. Venían de la superficie, distantes pero inconfundibles. Hablaban en español, discutiendo sobre algo que no podía entender completamente. Grité con cada gramo de fuerza que poseía. «Aquí, estoy aquí abajo. Ayuda». Mi voz salió como un graznido áspero que apenas calificaba como lenguaje humano, pero grité una y otra vez hasta que mi garganta se cerró completamente. Las voces continuaron durante lo que pareció una eternidad, moviéndose de un lado a otro sobre la superficie. Sonaban como si estuvieran buscando algo, deteniéndose ocasionalmente antes de moverse nuevamente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría. Este era el momento. Después de semanas de agonía, alguien finalmente estaba cerca. Pero las voces nunca se acercaron al pozo. Gradualmente se fueron desvaneciendo en la distancia hasta que desaparecieron por completo. Me quedé ahí, temblando de frustración y desesperación renovada, lágrimas corriendo por mi rostro esquelético. Habían estado tan cerca, tan terriblemente cerca. Esa noche fue la más oscura de todas, no físicamente, sino espiritualmente. Me sentí completamente vacío, como si alguien hubiera arrancado mi alma dejando solo un cascarón hueco que respiraba por pura costumbre. Estuve tentado nuevamente a rendirme, a cerrar los ojos y dejar que todo terminara, pero la imagen de las voces regresó a mi mente. Si había gente buscando algo en la superficie, significaba que no habían abandonado completamente la zona. Podían regresar. Tenía que aferrarme a esa posibilidad, por más delgada que fuera. Tenía que sobrevivir un día más, solo uno más, y luego otro después de ese. Era la única forma de pensar sin volverme completamente demente. El día 24 comenzó como todos los anteriores, con dolor. Pero había algo diferente en el aire, una cualidad que no podía identificar con precisión. Tal vez era solo mi imaginación desesperada creando esperanza donde no existía ninguna. Mi cuerpo estaba en su punto más crítico. Ya no podía producir orina en absoluto. Mi vejiga simplemente vacía sin importar cuánto tiempo esperara. Mis labios estaban tan agrietados que habían dejado de sangrar. La piel se había convertido en costras secas que se desprendían en pedazos. Cuando intentaba tragar, mi garganta se cerraba dolorosamente. Los músculos ya no funcionaban correctamente después de semanas de abuso extremo. Mis piernas eran poco más que 2 columnas de carne necrótica unidas a mi torso por hilos de tendones y huesos expuestos. Las larvas habían hecho su trabajo, limpiando gran parte del tejido podrido. Pero lo que quedaba era un paisaje de horror que sabía nunca podría ser reparado completamente. Si lograba salir vivo de aquí, sería un inválido por el resto de mis días. Esa realización ya no me asustaba. Caminar era un lujo irrelevante comparado con el simple acto de respirar aire fresco bajo el cielo abierto. Daría ambas piernas gustosamente si eso significaba ver el rostro de mi madre una vez más. Pasé la mañana cazando con metodología mecánica. Mis movimientos eran lentos y torpes. Cada gesto requería una concentración inmensa.
Logré capturar 3 arañas pequeñas y un puñado de hormigas que había cultivado durante la noche con mi última producción de orina del día anterior. Las comí sin pensar, masticando y tragando por puro hábito, más que por hambre real. Mi estómago había dejado de enviar señales de apetito hacía días. Ahora solo existía un vacío constante que ninguna cantidad de insectos podía llenar. Pero seguía comiendo porque era parte de mi rutina, y la rutina era lo único que me mantenía anclado a algún tipo de cordura. Alrededor del mediodía, cuando el círculo de luz arriba era más brillante, escuché algo que me hizo contener la respiración. Eran pasos. Múltiples pares de pies caminando sobre la tierra seca de la superficie. Se acercaban al pozo desde diferentes direcciones, y con ellos venían voces, varias voces masculinas hablando en tonos preocupados. Reconocí una de esas voces inmediatamente. Era mi hermano Javier. El sonido de su voz familiar me golpeó con tanta fuerza emocional que comencé a sollozar sin control, produciendo lágrimas que mi cuerpo deshidratado no debería haber podido fabricar. Intenté gritar, pero lo que salió de mi garganta fue apenas un susurro ronco. Pánico puro me inundó. Estaban aquí. Finalmente estaban aquí. Y no podía hacer ruido suficiente para alertarlos. Golpeé una roca contra la pared del pozo repetidamente, creando un sonido metálico que esperaba viajar hasta la superficie. Bang, bang, bang. El ritmo desesperado de alguien que sabe que esta es su última oportunidad. Los pasos se detuvieron. Las voces se silenciaron. En ese momento de quietud terrible, todo mi mundo se redujo a la pregunta de si me habían escuchado o no. ¿Oyeron eso? La voz de Javier llegó clara desde arriba, cargada de confusión. Viene de abajo. Hubo un murmullo de respuestas que no pude distinguir. Luego escuché pasos acercándose directamente al borde del pozo. Una sombra bloqueó parcialmente la luz circular. Alguien se había asomado para mirar hacia abajo. Reuní cada fragmento de energía que me quedaba. Jalé aire hacia mis pulmones colapsados y grité. El sonido que salió fue horrible, inhumano, más parecido al chillido de un animal herido que a una voz humana. Pero era suficiente. Dios santo, hay alguien ahí abajo. La voz contenía shock genuino y horror. Es Miguel. Encontramos a Miguel. El nombre desató una explosión de actividad arriba, múltiples voces gritando simultáneamente, pasos corriendo en todas direcciones, órdenes siendo dadas. Javier se asomó completamente sobre el borde, su rostro visible como una mancha borrosa contra el cielo brillante. «Miguel, hermano, aguanta, te vamos a sacar de ahí ahora mismo». Su voz se quebraba con emoción, mezclando alivio con angustia al darse cuenta del estado en que debía estar después de tanto tiempo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo tomó preparar el rescate. Mi percepción del tiempo se había distorsionado completamente por la emoción abrumadora. Sé que bajaron una cuerda gruesa con un lazo en el extremo. Javier gritaba instrucciones desde arriba, su voz ahora controlada y firme, como cuando organizaba a los trabajadores en la cosecha. «Tienes que pasar la cuerda bajo tus brazos, Miguel. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes moverte?» Intenté responder, pero solo produje sonidos incoherentes. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que intentar varias veces antes de poder agarrar la cuerda. Pasar el lazo alrededor de mi torso fue la tarea más difícil que había realizado en toda mi vida. Cada movimiento de mis brazos enviaba ondas de debilidad a través de mi cuerpo desnutrido. Mis dedos, hinchados y sin uñas, apenas respondían a las órdenes de mi cerebro. Pero finalmente, logré asegurar la cuerda bajo mis axilas. Tiré del lazo 2 veces. La señal acordada de que estaba listo. «¡Tiene la cuerda!», Javier gritó a los otros hombres. «Suban con cuidado, muy cuidado, sus piernas están rotas». La advertencia innecesaria me hizo sonreír débilmente. Mis piernas no solo estaban rotas, estaban completamente destruidas, pero aprecié su preocupación. Sentir mi cuerpo levantarse del fondo del pozo fue la sensación más extraña y maravillosa de mi existencia. Después de 24 días de estar atrapado en ese mismo espacio de 3 metros,
El movimiento vertical parecía antinatural, casi mágico. Subí despacio, girando ligeramente con cada tirón de la cuerda. Las paredes del pozo pasaban junto a mí como un desfile de piedra y tierra que había memorizado en cada detalle durante mi cautiverio. Vi las grietas donde había encontrado insectos, las raíces que había masticado buscando humedad, las manchas oscuras de mi propia sangre que habían marcado mi descenso al infierno semanas atrás. Cuando emergí finalmente a la superficie, la luz del sol me golpeó con tal intensidad que sentí como si agujas ardientes perforaran mis ojos. Grité de dolor y cerré los párpados fuertemente. Pero incluso a través de la piel delgada, la luminosidad era abrumadora después de la penumbra constante del pozo. Manos me agarraron por todos lados, docenas de manos que me tocaban con cuidado extremo, como si fuera una reliquia frágil que podía desintegrarse al menor contacto brusco. Escuchaba exclamaciones de horror contenido a mi alrededor mientras los hombres veían el estado de mi cuerpo por primera vez bajo la luz completa del día. Agua. Logré susurrar con mi voz destruida. Por favor. Agua. Alguien presionó un cantil contra mis labios agrietados. El primer sorbo de agua limpia y fresca fue tan impactante para mi sistema que casi me desmayó. Era suave, dulce, perfecta, todo lo opuesto a las cosas repugnantes que había estado bebiendo durante semanas. Tomé pequeños sorbos como me indicaban, aunque cada fibra de mi ser quería vaciar el cantil completo de un trago. Despacio, hermano. Javier murmuraba cerca de mi oído, su mano acariciando mi cabello enmarañado y sucio. Despacio o te enfermarás. Ya estás a salvo ahora. Me cargaron en una camilla improvisada hecha de mantas y palos. El movimiento agitaba mis piernas destrozadas enviando oleadas de agonía a través de mi cuerpo, pero casi no lo registraba. El dolor físico era insignificante comparado con la euforia absoluta de saber que había sobrevivido. Contra toda lógica, contra todas las probabilidades, había sobrevivido 24 días en el fondo de un pozo oscuro, comiendo insectos y bebiendo mi propia orina. Mientras me llevaban hacia la casa de la hacienda, mantuve los ojos cerrados contra la luz cegadora, pero sonreía. Una sonrisa grotesca en un rostro demacrado que probablemente asustó a los hombres que me cargaban, pero no podía detenerla. Escuché el grito de mi madre antes de verla, un sonido primitivo de alivio y horror mezclados que rasgó el aire de la tarde. Luego sentí sus manos tocando mi rostro, sus lágrimas cayendo sobre mi piel como lluvia bendita. Mi niño precioso, sollozaba sin control. Pensé que te había perdido. Pensé que nunca te volvería a ver. Quise decirle tantas cosas, explicarle todo lo que había pasado, contarle sobre las visitas de la abuela María y cómo sus enseñanzas me habían mantenido vivo. Pero las palabras no salían. Solo podía yacer ahí, sintiendo el calor de su amor envolviéndome como la mejor medicina posible. Pasé 3 meses en el hospital de Guadalajara. Los doctores tuvieron que amputar mi pierna derecha por debajo de la rodilla. La infección había destruido completamente el tejido y el hueso. La pierna izquierda la salvaron milagrosamente, aunque quedó rígida y acortada, dejándome con una cojera permanente que me acompañaría el resto de mi vida. Perdí más de 25 kilos durante esos 24 días en el pozo. Mi voz nunca recuperó completamente su tono original, quedando ronca y áspera como recordatorio constante de los gritos desesperados que nadie escuchó durante semanas. Los médicos dijeron que era imposible que hubiera sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. Me llamaron milagro, pero yo sabía la verdad. No fue milagro sino voluntad pura y terquedad, Reyes, lo que me mantuvo vivo. Rosa cumplió su promesa y nos casamos en la primavera de 1945. Tuvimos 5 hijos y 14 nietos. Viví hasta los 87 años, cada día agradecido por el simple privilegio de respirar aire libre. El pozo de la hacienda Los Sauces fue sellado permanentemente después de mi rescate, pero nunca pude olvidarlo. En mis pesadillas todavía caigo en esa oscuridad infinita.
sintiendo cómo el vacío me traga entero. Pero siempre despierto en mi cama, bajo el sol, rodeado de familia, y recuerdo la lección más importante que aprendí en aquel abismo. Mientras el corazón siga latiendo, rendirse nunca es una opción. Algunos llaman a mi historia inspiradora. Yo simplemente la llamo supervivencia. Porque al final, eso es lo que somos los humanos. Sobrevivientes obstinados que nos aferramos a la vida incluso cuando la muerte susurra promesas dulces en la oscuridad. Caí en un pozo de 22 metros y sobreviví 24 días comiendo insectos y bebiendo lo impensable. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede superar su propio abismo, sin importar qué forma tome.